Hablemos de jubilaciones. En Aragón el número de jubilados no para de crecer. Hoy por hoy en nuestra comunidad hay más de 195.000, son unos 10.000 más que hace 4 años. Pero ¿cuánto cobran nuestros jubilados? Quiero que miren este ranking. Aragón se sitúa en el 5º puesto con una media de 1.184 euros, solo por detrás de País Vasco, Asturias, Madrid y Navarra. Solo en el último año más de 10.000 personas se han unido a este grupo. 10.000 personas que ahora tienen que decidir qué hacer con su vida. Es un punto de inflexión en el que entran en juego factores como la falta de contacto social y los ingresos. Las opciones son muy variadas: talleres de tiempo libre, trabajos manuales o, como es el caso de Carlos, que después de trabajar como obrero toda la vida ha decidido dar rienda suelta a una de sus grandes pasiones, el rock. A los 57 me quedé sin trabajo. Yo me sentía completamente capaz para poder continuar con mi trabajo, pero las circunstancias eran de que con la edad que tenía yo, 57 años, pues yo tenía un currículum muy bueno, pero me decían en las empresas que con esa edad no me podían coger porque era muy mayor. En realidad no me jubilé hasta los 60, claro. Lo bueno es que ahora dispongo de tiempo para poder dedicárselo a lo que me gusta. Pues ahora le puedo dedicar todas las horas que me apetezca, pues al gimnasio, a mis videojuegos, en fin, a diversos hobbies que tengo. Ahora, por ejemplo, pues me voy con mi pareja por ahí de terracero. Una de mis aficiones es la lectura, que precisamente a causa de una reunión que tuvimos para un libro de un amigo que presentaba un libro y todo esto, pues nos conocimos Paquita y yo. Y ahí nos conocimos y desde entonces estamos saliendo y compartimos otras cosas también, pues el gimnasio, la montaña. Siempre que podemos nos vamos por ahí de excursión a hacer alguna cosilla. Yo estoy prejubilada, pero en breve me jubilo ya y bueno, pues eso, ahora no trabajo prácticamente y más que nada disfruto de mi tiempo libre y de mis aficiones. Una de mis aficiones es la música y la verdad es que vamos a tener que ir abreviando porque me tendré que marchar rápidamente a ensayar, que hoy nos toca ensayo. Una tarde más porque solemos ensayar un par de días a la semana, es lo que más me gusta hacer y con lo que me divierto y me entretengo. Buenas tardes a todos. Buenas. ¿Qué tal? Bueno, pues este es el local de ensayo, esta es la banda donde toco. Gracias a poder disponer de tiempo puedo hacerlo. Cuando estaba trabajando pues no siempre podía tocar. Entre este grupo y el otro que tengo, y luego es que no solamente es ensayar, sino que te tienes que aprender temas, en casa también tienes que practicar porque hay que descargarse temas. Pues mira, yo lo conozco desde hace 10 años, por el tema de la música, evidentemente, y enseguida hubo feeling, queríamos hacer rock, blues. Yo me acabo de enterar de la edad que tiene y la verdad que, bueno, firmaba con llegar a sus años, bueno, con 5 años menos me conformaba. Toca en varios grupos, hace tai chi, va al gimnasio, estuvo en el Himalaya hace 2 años, es que te digo que firmaba. Hombre, desde luego es el padre fundador, es al que más respeto le tenemos todos, y como buen batería es el que aporta la medida. Lo veo de una manera envidiable, desde luego. Ya son 60 y tantos años, él tiene pelo, yo no, es algo maravilloso, pero sinceramente es una persona que aporta esa vitalidad, pero sobre todo también aporta estabilidad al grupo. Gracias a eso pues puedo dedicarle todo el tiempo que puedo a mi hobby preferido, que es la música. Así que venga, vamos al lío, a por ello.